Familia, este domingo pasado, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, recordábamos y celebrábamos el Domingo de Palmas o de Ramos, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Fue la vez que Jesús entró una semana antes de entregar su vida por nosotros. Nos compartía el pastor Fidencio este domingo cómo Jesús llegó montado en un burrito, ¿verdad? Cumpliendo esa profecía que de antemano se había dado muchos años antes, siglos antes, acerca de la venida del Mesías. Y cómo venía en humildad para todo aquel que lo recibiera en humildad. Recordábamos cómo la gente con emoción lo recibió, tirando sus mantos y moviendo, ¿verdad?, en las palmas, las hojas de palma, que lo reconocían como el Rey, a Jesús. También recordábamos este domingo que la expectativa que la gente tenía de Jesús y lo que Él iba a venir a hacer era un poco distinto al plan de Dios. La gente esperaba a un Jesús que viniera a derrocar a un sistema político, que viniera a liberar a todo un pueblo y una nación de la opresión romana. Ellos estaban esperando ese tipo de libertador, pero Dios estaba mandando en Cristo Jesús a un libertador, no solamente físicamente o no solamente socialmente y políticamente, sino un libertador del alma, del espíritu. Jesús venía a traer el perdón de pecados, a traer salvación al que estaba perdido, traer vida al que estaba muerto. La gente no lo entendía. Sus expectativas eran muy limitadas, pero le damos gracias a Dios que Él puede hacer mucho más allá de lo que podemos pedir e incluso imaginar. Él es un Dios que hace no lo que deseamos, sino Él hace lo que es mejor para nosotros. Y en su amor, Jesús vino a traer salvación y libertad. Ese día Él entró a Jerusalén, pero Él sabía que aquellos que lo recibieron con palmas, ¿verdad?, y con gritos de alegría, unos días después iban a gritar: crucifíquenlo también. Hay algo interesante que no debemos de olvidar, familia. Durante ese tiempo había este sistema sacrificial establecido en la ley, donde la gente iba y hacía sacrificios de animales en el templo, y era su manera de poder redimir sus pecados, de poder ser limpiados de una manera parcial, no completa, pero parcial de sus pecados. Era el sistema que Dios había establecido en la ley de Moisés, era la manera en la que ellos se relacionaban con Dios. Y sabes que es interesante que los corderos que se sacrificaban en el templo no eran cualquier tipo de cordero, tenía que ser un cordero perfecto, un cordero sin mancha. Y generalmente había esta región en Israel donde se criaban estos corderos. En Belén, de hecho, era donde se dice que se criaban estos corderos que eran criados con el propósito de un día ser sacrificados. Eran corderos que se cuidaban de una manera especial, eran corderos que tenían que ser sin manchas, sin ningún defecto, ninguna enfermedad. Tenían que ser perfectos porque era el cordero que se iba a sacrificar y que de una manera parcial iba a tomar iba a ser el cordero expiatorio, ¿verdad? En ese momento Jesús venía a cumplir la ley de Moisés. Él venía a ser ese cordero que lleva el pecado del mundo. Ese cordero perfecto ya no iba a tener que sacrificarse día tras día corderos y corderos y corderos, sino Él era el cordero perfecto, el Hijo de Dios. Pero ¿sabes lo que sucedía? Estaba leyendo cómo estos corderos, antes de ser llevados al templo para que los sacrificaran, tenían que inspeccionarlos, y por varios días los inspeccionaban, se aseguraban que fueran corderos perfectos, que fueran corderos apropiados para el sacrificio. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, lo reconocen como el Cordero, ¿no? No entendía la gente lo que Jesús realmente venía a hacer, pero lo reciben como el Rey. Y durante esos días Él estuvo en Jerusalén
porque se estaban preparando para la celebración de la Pascua judía. Y la gente, tú sabes, lees la historia, estaban en el templo y debatió Jesús con los líderes religiosos y enseñó ciertas cosas muy importantes. La gente lo estaba examinando, viendo si era realmente él el Mesías, y lo examinaron, lo vieron al igual que lo hacían con ese cordero. Y ahora llegamos al día jueves y Jesús ya sabe que está a unas cuantas horas de ser apresado, de ser entregado, traicionado por uno de los suyos, y sabía lo que él venía adelante. Esa tortura, ese sacrificio, esa muerte horrenda en la cruz. Y también sabía Jesús que venía la gloria después de eso. Y sabiendo todo eso, dice la palabra que él fue y lo hizo voluntariamente. Jesús mismo dijo: mi vida no me la arrebatan, yo la entrego voluntariamente y la vuelvo a tomar también. Es un sacrificio que Jesús hizo voluntariamente por cada uno de nosotros. Y ahora están en este día de la celebración de esta ceremonia judía que es la Pascua. Y ahora tú y yo entendemos la Pascua y celebramos la Pascua cristiana en Cristo. Pero la Pascua no fue algo que inventamos nosotros, es en realidad una celebración judía, y que es muy significativo lo que Jesús hizo en este Jueves Santo, en ese lugar alto, en el aposento alto, porque Jesús dio un nuevo significado a la celebración de la Pascua. Los judíos por muchos siglos celebraban la Pascua. La Pascua era esta ceremonia que Dios les había instruido que tenían que celebrar cada año desde el día en que ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto, donde estuvieron cautivos por 400 años. Y el día que Jesús los libera finalmente de la cautividad, ¿se acuerdan? Después de esas plagas que vinieron sobre los egipcios y el faraón endureció su corazón y no quería dejarlos ir. Y finalmente la última muestra del poder de Dios para que pudieran ser liberados fue lo que sucedió esa noche. Y Dios le dice a Moisés: habla con el pueblo y dile que cada familia se reúna y sacrifiquen un cordero. Ese cordero van a tomar su sangre y en el poste de su casa, de la puerta de su casa, van a tener que pintarlo con esa sangre, mancharlo, cubrirlo con esa sangre, los dinteles de la puerta, el marco de la puerta. Y después van a comer ese cordero y van a comerlo también un pan sin levadura. No van a dejar nada para el día de mañana, tienen que comerse el alimento ese día. Y en la noche yo vendré a traer juicio, dice Dios, sobre todo Egipto. Y cuando venga a traer juicio, cuando yo vea esa sangre del cordero en el marco de la puerta, yo voy a pasar de largo. Voy a pasarme esa casa y no traeré juicio sobre esa casa. El juicio de Dios venía sobre todo Egipto. Y los israelitas, tanto los egipcios, eran culpables de pecado. Dice la palabra que no hay justo, no ni siquiera uno, que merezca, ¿verdad?, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Todos merecemos el juicio. Y a veces pensamos en los egipcios o en Egipto, ¿verdad?, como esa imagen de la maldad y el pecado. Y ciertamente Faraón tenía esclavizado a todo el pueblo de Israel. Pero Israel, tú y yo pensamos como los buenos de la historia, ¿verdad? Los buenos de la película. Pero no, Israel era un pueblo también. Tú y yo leemos el Antiguo Testamento. Era un pueblo duro de servir, dice la palabra. Necio, terco, como nosotros el día de hoy. Y Dios sabía que si traía juicio, iba a arrancar parejo con todos, agarrar parejo a todos. Iban a morir egipcios, pero también iban a morir israelitas. Pero Dios dice, el cordero, la sangre del cordero va a ser lo que va a hacer que yo pase de largo.
¿Estás viendo la imagen? Jesús muchos años después venía a cumplir completamente eso que años antes se apuntaba a lo que Jesús haría, ese sacrificio pascual. Toman las familias, hacen caso, obedecen a Moisés, toman al cordero, ponen la sangre en el marco de la puerta y en la noche viene el ángel del Señor y trae juicio. Y todo primogénito muere. ¿Te acuerdas? Mueren todos, hasta el hijo del faraón muere. Pero cuando llegaba el ángel del Señor a donde estaban los judíos y veía en la puerta de sus casas la sangre, pasaba por alto. Y por eso ahora ellos celebraban cada año el recordatorio de cómo Dios los libró de ese juicio. Por eso era la Pascua judía, el Pesaj, que se llama, en inglés se llama Passover, ¿verdad? ¿Qué significa Passover? Es brincarse. Pesaj, como se conoce esta celebración para los judíos, es pasar por alto o saltarse, que fue precisamente lo que Dios hizo cuando ellos obedecieron y pusieron la sangre del cordero. Los judíos celebraban eso cada año y ahora estaban en Jerusalén, mucha gente celebrando la Pascua. Y Jesús decide llevar a sus discípulos a ese aposento alto y ahí tenía una comida preparada para ellos. La celebración de la Pascua. La Pascua judía, donde recordaban lo que Dios había hecho en Egipto hace tantos años atrás. Pero cuando llegue el momento de comer con sus discípulos, quiero que leamos el pasaje que está en Mateo 26, versículo 26. ¿Estás conmigo? Dice: mientras comían, Jesús tomó pan, porque el pan era parte de la celebración. Ellos comían ese pan, sin levadura. Tomó pan y habiendo bendecido el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman. Pero fíjate qué interesante lo que les dice aquí. No solamente les dice coman, como lo hacían todos en la celebración de la Pascua judía, sino les dice coman, este es, ¿qué dice ahí? Mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y tomando una copa también y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban de ella. También en la celebración judía del Pesaj o de la Pascua, bebían vino. Pero Jesús dice, agrega algo muy interesante, porque dice en el versículo 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y Jesús da un giro a esta celebración que ellos tenían y establece un nuevo pacto. Di conmigo, un nuevo pacto. Ya no iban a celebrar solamente lo que Jesús hizo a través de esos corderos que se sacrificaron hace tantos años y pusieron en sus puertas para que el ángel del Señor no los castigara, sino ahora estaban celebrando el cumplimiento de este nuevo pacto. Este nuevo pacto ya no era un cordero, era el Cordero, Cristo Jesús. Él venía a quitar el pecado del mundo. Ese pan que ellos comían era el recordatorio que Jesús estaba entregando su cuerpo. Esa copa que ellos bebieron era el recordatorio que Jesús estaba derramando su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y desde ahí ellos entendieron eso. Jesús establece ese pacto con ellos y nosotros ahora somos partícipes de ese pacto. De ese pacto recordamos ahora a través de la Santa Cena el sacrificio que Jesús hizo, su cuerpo y su sangre. ¿Qué les parece si el día de hoy participamos de la Santa Cena? Con ese entendimiento, sabiendo que Jesús vino a cumplir de manera perfecta y completa ese llamado, ese propósito. Él vino a entregar su vida por nosotros. Van a pasar el equipo con los elementos aquí adelante
Y si usted quiere participar, ahora esto no es solamente antes de que pase, quiero que entienda esto no es solamente algo, no es solamente una tradición, algo que tú tienes que pasar por pasar. Esto es solamente aquellos que recibimos ese regalo y decimos, yo soy parte de ese pacto que Jesús hizo. Yo recibo ese pacto. Yo creo en el sacrificio de Jesús en la cruz. Su cuerpo y su sangre fue entregada por mí y yo recibo ese regalo, yo recibo ese pacto con humildad y yo quiero participar. Y el día de hoy quiero recordar lo que Jesús hizo, no solamente por el mundo entero, hizo por mí en lo personal. Y si tú tienes ese corazón, puedes pasar y puedes tomar los elementos. Vamos a participar juntos. Gracias. Vamos, regresa a tu lugar y te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y antes de participar, quiero que todos primero tengamos nuestros elementos ahí en la mano y vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Si hay alguien que falta todavía allá aquí adelante. No se preocupen, muchachos, van a tener tiempo también para que participen. Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a leer una vez más el pasaje, ¿ok? Mientras comían, Jesús tomó el pan. Puedes destapar la tapita esa cristalina y ahí está lo que representa el pan. Dice, y habiéndolo bendecido, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Vamos a participar del pan. Gracias, Dios. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio a sus discípulos, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Vamos a participar. Ahí en tu lugar, levanta tus manos en gratitud. Dile, Dios, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuerpo y gracias por tu sangre derramada por nosotros. Gracias, Señor, por establecer este nuevo pacto con nosotros en Cristo Jesús. Que todo aquel que participa de tu cuerpo y de tu sangre tiene parte contigo, Señor. Todo aquel que recibe ese sacrificio y se apropia de él, tiene parte contigo. Todo aquel que abre su corazón y cree en este sacrificio, tiene parte contigo. Este pacto, Señor, no fue por conveniencia tuya. Este pacto fue por amor. Lo único que tú recibiste de esto, Señor, fue entregar todo por nosotros. El castigo por nuestros pecados. El juicio que debió caer sobre nosotros, cayó sobre ti. Y aún así lo hiciste, sabiendo, Señor, que muchos te negarían, que muchos despreciarían ese sacrificio. Sabiendo que incluso muchos de nosotros que conocemos
con nuestras acciones despreciaríamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pero gracias, Señor, porque ni aun eso se te detuvo. Gracias, Jesús, porque fue esa determinación de amarnos hasta el fin la que te llevó a esa cruz, que nos recuerda tu amor incalculable, inagotable por cada uno de nosotros. Ese amor perfecto y completo, ese amor, Señor, que nos cambia y nos transforma. Ese amor que no tiene comparación. Gracias. Te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pudiéramos hablar acerca de este Jueves Santo, muchos sucesos que tomaron lugar ese día. Por una parte, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto donde celebraron esta Pascua, y luego eventualmente van al Getsemaní, donde Jesús ora, ¿te acuerdas? Y sus discípulos se quedan dormidos, y hay muchas cosas que podemos aprender. Mateo, Marcos y Lucas describen esos sucesos, cosas que sucedieron, pero Juan es aquel que da un poquito más de detalle. Y no solamente habla de lo que estuvieron en el aposento alto y que estuvieron celebrando la cena del Señor, sino también habla con detalle acerca de las palabras, las enseñanzas que Jesús les dio en ese momento cuando estuvieron en el aposento alto. Así que quiero el día de hoy tomar el tiempo para hablar de una de ellas. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a tomar unos minutos solamente. Porque el día de hoy queríamos que juntos pudiéramos participar de la Santa Cena, que es en sí la esencia, ¿verdad?, de lo que estamos celebrando en este Jueves Santo. Pero hay tantas cosas que podríamos hablar. Podríamos hablar de todas las enseñanzas o algunas de las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos durante esa noche, en ese aposento alto. Pudiéramos hablar acerca de la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Pudiéramos hablar de varias cosas, pero yo el día de hoy quiero tomar una en particular, y creo que quisiera que antes de irnos pudiéramos llevarnos este principio práctico en nuestra vida. Porque hace un momento, de una manera simbólica, participábamos de la Santa Cena diciendo que nosotros pertenecemos a este pacto nuevo. Y de alguna manera, cuando leemos o escuchamos acerca de lo que Jesús hace por nosotros, eso nos llena de alegría, ¿verdad? Porque nos gusta saber y recordar lo que Jesús hace por nosotros. Somos peculiares como seres humanos porque generalmente nos gusta recibir. Cuando alguien te da un regalo, la mayoría de nosotros lo recibimos con alegría, ¿verdad? Con entusiasmo. Cuando alguien hace algo por nosotros, nos hace sentir bien. Nos gusta recibir, nos gusta que nos den, nos gusta saber que alguien más está haciendo algo por nosotros. Cuando hablamos del pacto que Jesús hizo por nosotros, la mayoría de las personas pudiera decir, claro, yo quiero ese pacto, yo quiero ser parte de ese pacto, quiero recibir los beneficios de ese pacto. Pero frecuentemente olvidamos que ese pacto también lleva una gran responsabilidad. Y lo que tú y yo acabamos de hacer hace un momento, participar de la Santa Cena y recibir el regalo del sacrificio de Jesús en nuestras vidas, conlleva una responsabilidad también. Es decir, tú y yo no podemos celebrar y conmemorar la Santa Cena, recordar y conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús, y que nuestras vidas no sean impactadas de una manera real y tangible por eso que acabamos de celebrar. Y si ese es el caso, como me temo que es el caso de muchas personas alrededor del mundo que este día o esta semana están celebrando la Semana Santa, pero no hay un impacto en sus vidas.
entonces tú y yo terminaremos como muchas personas celebrando simplemente algo vacío, celebrando o participando de una celebración vacía y hueca que no tiene más impacto que solamente eso. Y yo no sé tú, pero creo que muchos de nosotros por mucho tiempo hemos vivido o hemos participado de algo que no tiene profundidad, de una religión vacía. Yo creo que ya es el tiempo para nosotros de darnos cuenta que Dios no vino a traer una religión vacía. Jesús vino a traer una vida nueva. Y Él nos está llamando a nosotros, ahora que estamos en Cristo, a una vida nueva. Yo quiero que recordemos un elemento que sucedió esa noche que ellos celebraron, Jesús y sus discípulos, esta última celebración de la Pascua, que marca para nosotros el inicio de la primera celebración. Para Jesús fue la última celebración aquí con ellos en la tierra, pero ahora nosotros seguimos haciéndolo porque es lo que Él nos ha encomendado. Cuando tú y yo pensamos en la Santa Cena, lo primero que viene a nuestra mente seguramente es esa imagen como la pintura. ¿Has visto esa pintura de la Santa Cena, que es tan famosa? Y vemos a Jesús dibujado ahí con sus discípulos también. Y no sé por qué, no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado. Pensamos en la Santa Cena como un momento muy solemne, ¿verdad? Como un momento muy tranquilo, muy especial que Jesús pasó con sus discípulos. Y generalmente olvidamos el contexto y el ambiente en el cual esas últimas cenas se llevó a cabo. Jesús había estado ya por varios días, desde el domingo hasta el jueves, Jesús enfrentando a los líderes religiosos en el templo, debatiendo con ellos, enseñando cosas que los enfurecía. Dice la palabra, la escritura, el relato, que estaban buscando la manera y la oportunidad de matar a Jesús. Entonces quiero que entendamos el ambiente, el contexto que se estaba gestando mientras ellos tenían esa comida, esa celebración juntos como Maestro Jesús y sus discípulos. Afuera de ese lugar había gente que quería matar a Jesús. Y si era posible, también incluso matar a sus discípulos. Había gente que los odiaba. Había gente que había ido, mucha gente que se había dado cita en Jerusalén para celebrar esta fiesta, pero que también estaban interesados qué iba a pasar con Jesús. Un tiempo antes, Jesús había hecho milagros impresionantes. Uno de ellos fue que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y dice que la gente muchos vieron a Lázaro resucitar después de haber estado 4 días sepultado. Y vieron, y dice que ese día muchos creyeron y fueron y corrieron la voz. Ya sabe cómo somos los seres humanos, somos chismosos por naturaleza. Pues bueno, fueron y fueron a contar la noticia. Lázaro estuvo muerto y resucitó y nosotros lo vimos, y dice que mucha gente creyó, pero hubo muchos también que se llenaron de celos por lo que Jesús estaba haciendo, porque lo que Jesús estaba haciendo representaba un peligro para la élite religiosa, para los líderes religiosos, y ellos no querían perder esa influencia, ese poder que tenían sobre la gente y sobre el pueblo. Entonces había ese ambiente que se estaba gestando. No solamente eso, no solamente eran los enemigos externos, sino que había mucha confusión también entre los mismos discípulos. Tú y yo podemos leer el relato y nos damos cuenta que los discípulos no entendían siempre lo que Jesús les estaba diciendo, y aunque Él les había advertido que venían momentos difíciles donde Jesús, el pastor, iba a ser sacrificado, donde iba a ir a la cruz, y ellos no entendían eso todavía. Había confusión, todavía no entendían completamente el tipo de reino que Jesús sí venía a establecer. Había confusión entre ellos, había malas motivaciones también. Uno de los evangelios nos dice que cuando llegan a la Santa Cena, sabes que unos de ellos empiezan a discutir y a pelear como por quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos de ellos. Estaban diciendo como, no, yo voy a ser más importante. No, a mí Jesús me va a dar más autoridad. Y empiezan a discutir.
Imagínate Jesús, el sentir de Jesús en ese momento, de ver a sus discípulos peleando por quién iba a ser el mayor, el más importante. Y Jesús a unas cuantas horas de entregar su vida en sacrificio y pensar, estos todavía no entienden de lo que esto se trata, ¿verdad? Tú y yo sabemos que para Jesús nada fue una sorpresa. Jesús sabía claramente lo que venía. Jesús sabía claramente lo que estaba por delante. Él sabía acerca de la traición de uno de sus más íntimos, de Judas. Él sabía que iba a ser entregado, iba a ser traicionado. Él sabía también que uno de sus otros más íntimos, que era Pedro, lo iba a negar. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y todo eso Jesús se los dice a ellos, ¿verdad? Ese día cuando estaban ahí comiendo. Pedro dijo, no, Jesús, yo jamás te voy a negar. Yo voy a ir contigo hasta la cruz. Pero Jesús le dijo, no, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Jesús conocía los corazones, como conoce nuestros corazones el día de hoy. No había nada que podía sorprenderlo, ni había nadie que podía engañar a Jesús. Él sabía quién era cada quien. Jesús sabía no solamente eso, sino sabía también el sufrimiento que venía por delante, el Vía Crucis que él iba voluntariamente a atravesar. Él sabía de la tortura, la vergüenza, el castigo, la muerte. Y en su humanidad Jesús experimentó esa presión tan fuerte. Tú y yo leemos cuando estaba orando en el Getsemaní. Dice que su angustia era tan grande, ¿verdad? Que comenzó a sudar como gotas de sangre y clamó a Dios, al Padre. Y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué es la copa? Lo que venía adelante. No solamente era el sufrimiento físico, que en sí ya era grande, sino representaba la ira de Dios hacia el pecado. Iba a caer ahora sobre Jesús. Jesús no solamente iba a ser torturado físicamente, no solamente iba a sufrir físicamente, sino que iba a recibir la ira de Dios. Iba a experimentar la separación del Padre, el castigo de Dios, la ausencia de la presencia del Padre, porque llevó nuestros pecados. Aquel que no cometió pecados hizo pecado por nosotros. Y Jesús sabía lo que venía. Sabía de eso que él iba a atravesar. La vergüenza pública. Él sabía todo eso, y en medio de todos esos elementos difíciles, en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese caos, en medio de toda esa tensión, en medio de ese problema tan grande, por decirlo así, que venía, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, tú y yo encontramos en Juan 13:1 lo siguiente. Quiero invitarte aquí, no va a estar en la pantalla, quiero que me acompañes. Juan 13, versículo 1 en adelante. Te voy a dar 3 segundos para que lo encuentres. Juan 13:1. Cuando estés ahí, dime, ya lo tengo. ¿Ya? Juan 13:1. Y no te muevas de Juan 13 porque vamos a estar leyendo algunas cosas de Juan 13. El subtítulo dice, Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús, en medio de toda esa situación que lo rodeaba en ese momento, Jesús responde con este acto profundo y completo de amor por los suyos, por sus discípulos. Y leemos en el versículo 1 diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando habla de el fin, esa expresión hasta el fin, no está hablando solamente del tiempo de que hasta que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Sino él está hablando de ese amor completo, en extremo, en la mayor medida, hasta el extremo es lo que significa hasta el fin. Es decir, Jesús los amó a sus discípulos en su máxima expresión. Los amó completamente.
Y durante la cena, dice el versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que entregara a Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó y luego le echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y vemos a Jesús ahora respondiendo en medio de esa situación de una manera que yo creo que ninguno de nosotros habría hecho. Me sorprende porque Jesús no solamente en medio de esa situación y de este escenario, de este ambiente, Jesús no estaba preocupado por sí mismo. Jesús estaba preocupado por los suyos, por sus discípulos. Sabía lo que venía, sabía el sufrimiento, pero Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Preparó una cena para ellos, se tomó el tiempo de hablar con ellos, de enseñarles, de instruirlos y de lavarles los pies. De esto aprendemos, de la respuesta de Jesús, aprendemos que en medio del caos, la confusión a nuestro alrededor, en medio del peligro, del sufrimiento, de las tristezas, en medio de problemas que enfrentamos y calamidades, porque todos enfrentamos esas situaciones, ¿verdad? En medio de las desilusiones que experimentamos, cuando recibimos malas noticias, un diagnóstico complicado, cuando sentimos temor en nuestro corazón, cuando nos sentimos confundidos, cuando vemos el efecto de la maldad y la violencia y el pecado, no solamente en nuestra vida, sino a nuestro alrededor, en la gente que amamos, en la gente que apreciamos. Cuando sentimos desesperanza, cuando se nos acaban las fuerzas, y hay momentos que enfrentamos y sentimos impotencia o frustración frente a situaciones que se nos presentan, cuando nos sentimos preocupados o inquietos o abrumados o heridos o cansados o desalentados, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a eso? La familia, la vida es compleja. Sí sabemos eso, ¿verdad? No tenemos que indagar mucho en eso, no tenemos que expandir mucho en eso. Tú y yo sabemos lo complicado que puede ser la vida, lo difícil que puede ser la vida. Muchas veces no sabemos qué hacer, hacia dónde ir. Vienen situaciones que golpean nuestra vida, situaciones que tocan la puerta de nuestro corazón y que no esperábamos ni deseábamos, que no planeamos. Esa es la vida, así es a todos. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? Y Jesús nos muestra cómo hacerlo. Jesús amó a los suyos y no solamente los amó, sino que les instruyó, les modeló a ellos como a nosotros el día de hoy, que debemos de hacer lo mismo, amarnos unos a otros. Sin importar lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús, Él puso manos a la obra y llamó a sus discípulos, demostrándoselos de una manera tangible, de una manera que se podía ver. Porque cuando tú y yo hablamos en amor y decimos de esto, de que debemos amarnos unos a otros, lo primero que viene a nuestra mente es como la idea de este pensamiento o este sentimiento bonito, ¿verdad? De amor. Decimos, yo amo, pues siento bonito, es cuando sientes algo, un afecto hacia alguien más. Pero Jesús nos muestra que el amor que Él nos está modelando es un amor mucho más profundo. De hecho, en el mismo Juan capítulo 13, Jesús les dice en el versículo 34, y quiero que lo apuntes ahí, que no se te olvide, Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Jesús les enseña a amarse y Jesús hace algo bien interesante. Jesús comienza a lavar los pies de ellos. Algo que ya hemos escuchado anteriormente, en aquel tiempo era algo
común, pero era algo que estaba designado para aquellas personas que eran los siervos, los sirvientes, ¿verdad? La persona de menor estatus era el que era encargado de lavar los pies de las personas que llegaban a una casa, los invitados. Eran generalmente los esclavos los que se encargaban de hacer de ese trabajo. Y Jesús aquí les muestra algo muy interesante, porque Jesús comienza a lavar los pies de ellos. Los pies de aquellos que se estaban peleando hace un momento por quién iba a ser el más importante, los pies de Judas, el que lo iba a traicionar, los pies de Pedro que lo iba a negar, y los pies de todos aquellos que lo abandonaron en el momento más importante de Jesús, en el momento de prueba. Y Jesús sabía todo esto y comienza a lavarle los pies. Él no delegó esa responsabilidad a alguien más. Dice la palabra que Él se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla, llenó una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esos pies sucios, ¿verdad? De caminar por los caminos llenos de tierra y de desechos de animales. Todo sucio los pies. Era noche ya. Habían caminado todo el día. Esos pies olorosos, a lo mejor también, mal olor. No era nada agradable ni nada que la gente deseaba hacer. Pero Jesús comienza a hacerlo por ellos. No lo delegó a nadie. Él personalmente comienza a abocarse a limpiar los pies de sus discípulos para mostrarles ese amor por ellos, para enseñarles. Jesús enseñaba por parábolas, ¿verdad? No siempre les explicaba así directamente a sus discípulos y a la gente qué hacer. Y esto yo sé que no fue una parábola, pero fue un ejemplo de cómo hacerlo. No les dice nada, dice que solamente comienza a lavarle los pies sin aviso. Imagínate ellos de repente, como decimos ahora, se han de ver sacado de onda, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús? Estamos platicando y de repente se para y comienza a lavar los pies. Es más, llega con Pedro y Pedro le dice, no, Jesús, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. No sabemos si se debe haber sentido avergonzado de que el maestro o su maestro les estuviera lavando los pies a él. Pero Jesús le dijo algo muy interesante. Le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro recapacitó y dijo, no, entonces lávame todo completo, ¿verdad? Lávame la cabeza, los pies, las manos. Jesús le dijo, no, solamente los pies, ya estás limpio, necesitas solamente que tus pies sean lavados. Algo tan sencillo, pero tan profundo el día de hoy para nosotros, para nosotros. El saber que Jesús vino a lavarnos, a lavar nuestra alma de la maldad y de la culpabilidad. Vino a lavarnos, pero nos ha llamado también a nosotros, unos a otros, a lavarnos los pies. Cuando está hablando de eso, es interesante porque generalmente en estas fechas algunas personas hacen eso de lavar los pies. He escuchado de algunos obispos o iglesias donde traen gente que vive en las calles y los ponen delante de la congregación, y el obispo o el sacerdote o el pastor comienza a lavar los pies de uno a uno de ellos. Y no estoy diciendo que está mal que lavemos los pies unos de otros, pero no es eso lo que está mandando Jesús. No es solamente el acto de lavar los pies, sino es la actitud de humildad y de amor sacrificial que tú y yo debemos tener por otros. En el día a día de la vida, en el caos de la vida, en los atrejeos de la vida, cómo debemos conducirnos. Porque ¿de qué serviría el día de hoy que pase a 2 o 3 de ustedes y les quite los zapatos y se los lave, y le lave los pies, pero luego voy y critico, y luego voy y los juzgo, y luego vamos y hablamos mal de la otra persona a sus espaldas, ¿verdad? Y luego salimos y nos peleamos unos con otros, y hay celos unos con otros, y hay ofensas, y hay sentimientos, y hay coraje, y hay odio, y hay malos tratos. Y entonces, ¿de qué sirve lavar los pies? No es lavar los pies, sino es el corazón de amor. Y Jesús dijo, yo ya no voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que aprender a amarse. Un mandamiento nuevo les doy. Ese mandamiento de amarse ya existía, pero dice Jesús, el mandamiento nuevo, ¿cuál es?
ámense como yo los he amado. Jesús va y eleva el estándar a la 10ª potencia o más y les muestra que no es el amor que ellos pensaban o que tú y yo podemos pensar. Ni siquiera es un amor humano. Es el amor que viene de Dios. ¿Cómo fue que Jesús expresó ese amor por ellos? Dice claramente ahí, sabiendo, en el versículo, lo leímos hace un momento, en el versículo 3, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó la toalla y se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esa razón o es el resultado de una relación con Dios que nos lleva a poder amarnos de esa manera, con todo el corazón, de una manera genuina. Ese amor que no es conveniente. Y yo sé que tú y yo como seres humanos tenemos esa capacidad de amar. Si tú me tratas bien, pues yo a lo mejor te voy a tratar bien también. Si tú eres amable conmigo, pues seguramente de mi corazón va a ser amable contigo también. Y si tú me sonríes, pues yo a lo mejor hasta te sonrío de vuelta. Pero si no eres amable conmigo, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Pues no siempre es amabilidad. No siempre es un buen trato cuando recibimos un maltrato. Jesús está amando a aquellas personas que estaban con Él, pero que no eran fáciles de amar. Jesús sabía y conocía cada uno de sus errores. Sabía no solamente los errores que habían hecho, sino los que iban a hacer. Él sabía claramente quién era el que lo iba a traicionar. Y Jesús le lavó los pies. Y lo amó hasta el fin, como nos ama a nosotros hasta el fin el día de hoy. Es un mandamiento sencillo, pero capaz de guiarnos a través de cualquier confusión, de cualquier caos, de cualquier situación, de cualquier escenario en el que nos encontremos y podamos estar experimentando en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarnos. Y yo sé que esto puede escucharse como algo muy simplista, como algo muy poco, como algo insuficiente. Ay, Misael, ¿cómo vamos a arreglar todos los problemas amándonos solamente? Bueno, primeramente no fue mi idea, es lo que Jesús dice. Y segundo, si Jesús lo dice, yo creo que debemos tomarlo en cuenta. Si aquel que murió y resucitó de entre los muertos está diciéndolo, creo que no podemos descartarlo y tirarlo a la basura solamente así como algo muy simplista. Debemos de tomarlo en cuenta y saber que ese es el llamado que tenemos y que quizá esa es la respuesta o eso es lo que Dios espera de nosotros en medio de cualquier situación que nos encontremos. ¿Y sabes qué va a hacer esto? Cuando tú y yo entendemos esto, que somos llamados a amarnos, como Jesús lo está enseñando aquí, mucho de nuestra perspectiva en los escenarios en los que nos encontramos va a cambiar si tú y yo aprendemos a ver a las personas como Dios las ve. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación y nos comenzamos a ahogarnos, ¿verdad?, en esa situación por cómo nos sentimos? Imagínate cómo Jesús se pudo haber sentido en ese momento. La presión que tenía, la situación que estaba enfrentando, todas las cosas que estaba enfrentando. Él pudo quejarse, pudo haber arremetido en contra de sus discípulos, pudo haberlo reprendido, pudo haber hecho muchas cosas. Dice la palabra que incluso las legiones de ángeles estaban a su disposición para venir. Y si Jesús hubiera dicho en ese momento, viene y destruye toda la humanidad. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Dios del cielo? Aquel que creó la tierra y los cielos, aquel que nos dio vida. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Amó. Y eso para mi familia es un desafío muy grande, porque cuando yo estoy leyendo esto, yo digo, examino mi vida y yo digo, yo creo que yo no soy así. Reconocemos que nos hace falta mucho para ser como Jesús. Pero nos recuerda aquí que no depende de nosotros, no es ve y échale ganas, sino es necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios está en nuestras vidas y nosotros estamos en Él y seguimos cultivando esa relación con Él, Dios comienza a poner ese amor en nosotros que debe de haber. Dice, ese amor que está en ustedes va a darme a conocer a la gente va a creer que ustedes son mis discípulos, que me pertenecen, que son mis hijos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y Jesús dice, su palabra dice que Él vino para
salvar a todos, quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcan. Pero ¿sabes cómo la gente va a conocer del Dios verdadero de Cristo Jesús? Cuando nos vea a nosotros viviendo como debemos de vivir. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo amamos de esa manera? ¿Cómo amamos de esa manera? Quiero invitarte, hay 2 pasajes que quiero que apuntes porque no los vamos a alcanzar a leer todos, pero quiero que apuntes Romanos 12 del 9 en adelante, y quiero que apuntes el segundo pasaje, 1 Corintios 13. Ernesto, ¿me puedes ayudar, por favor? Gracias. 1 Corintios 13, tú conoces ese pasaje que habla del amor de Dios. Vamos a leer bien rápido Romanos 12. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia, me equivoqué aquí, le está enseñando a la iglesia cómo vivir correctamente, cómo amarse. Y en Romanos 12, él les dice que hay diferentes dones que Dios dio a la iglesia, diferentes capacidades. Unos tienen la capacidad de profetizar, del servicio, de la enseñanza, de exhortar, de dirigir, de tener misericordia. Son dones que la gente tiene. Pero luego el versículo 9 comienza a hablar y habla de un don que Dios nos ha dado y que desea darnos a todos. Y dice, es el amor. El amor sea sin hipocresía. O sea, sea genuino, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Y quiero que veamos las características de amar, porque a veces pensamos en el amor como ese sentimiento bonito, pero dice aquí claramente, dice que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Cuando tú y yo aborrecemos aquello que es incorrecto y ponemos nuestro corazón en aquello que es bueno, en aquello que es honorable, en aquello que es beneficioso, tú y yo estamos amando. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o escuchado a alguien decir, no, yo amo, pero no soy tan expresivo, ¿verdad? A mí nadie me enseñó a ser así, en mi casa nadie era de abrazos, y ya son cosas que debemos de quitar de nuestra vida, esas excusas. La palabra de Dios dice que cuando hay amor en nosotros, ese amor se nota, ese amor se expresa. Sean afectuosos unos con otros, con ese amor fraternal. Si en nosotros hay dificultad para demostrar nuestro amor, eso significa que hay algo que Dios tiene que trabajar en nosotros. Hay algo que Dios tiene que romper en nosotros. Hay algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Porque su amor comienza a fluir de nosotros. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. Cuando ponemos a otros por encima de nosotros, no nuestro detrimento, o en contra de nuestro detrimento, sino para honrar, para darles preferencia, para ver primero la necesidad del otro antes que la nuestra, estamos amando. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando servimos con fervor en nuestro corazón, con entusiasmo, estamos amando. Pero cuando no, entonces yo pregunto, ¿dónde está el amor? Si no hay un corazón de servicio. Gozándose en la esperanza. El amor se demuestra con alegría, ¿verdad? Con gozo. Yo no puedo ir por la vida diciendo yo amo y con la cara así de enojado y refunfuñando siempre. No, dice con gozo. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Es así como enseñamos el amor, ¿verdad? Se demuestra, no en los momentos fáciles, también en los momentos de sufrimiento, y perseveramos y nos mantenemos. Estamos extendiendo ese amor, dedicados a la oración. A veces lo más amoroso que podemos hacer por otra persona es orar por ellos. En vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de hablar mal de otros, en vez de solamente notar lo que está mal, ¿por qué no comenzamos a orar por esas personas? Que Dios ponga su amor, que nos lleve a orar, a llevarlos en intercesión y decir, Dios, haz tu perfecta voluntad en él o en ella. Lo que yo no puedo hacer, tú hazlo. Y comienzas a orar por esa persona. Estás demostrando el amor de Dios. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Cuando damos, cuando bendecimos a otros,
Cuando vemos a alguien en necesidad y somos movidos a suplir una necesidad espiritual, emocional, pero física también, estamos demostrando ese amor, practicando la hospitalidad, dice, recibiendo a aquellos que necesitan ser recibidos. Dice, bendigan a los que los persiguen y bendigan y no maldigan. Y aquí es donde comienza a ponerse más difícil todavía, porque nos muestra ese amor que no es para con aquellos que lo merecen, sino es para aquellos que nos persiguen, aquellos que nos desean el mal. Dice, ustedes ámenlos, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué hacer eso? Aprender a acompañarnos mutuamente. El aprender a saber que si alguien está sufriendo, pues a veces te toca sufrir con ellos también y estar ahí acompañando. A veces esa es la mayor expresión de amor que en ese momento se puede dar, pero que es genuino y sale de nuestro corazón para bendecir. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, lo que Jesús nos enseñó, siendo humildes unos con otros, supliendo, sirviéndoles. No sean sabios en su propia opinión. Reconozcan que a veces están mal, que a veces no tenemos la razón. Aprendamos a escuchar, ahí estamos expresando el amor. Nunca paguen a nadie mal por mal. Yo sé que a veces en nuestro corazón lo que sale de nosotros cuando experimentamos una injusticia o alguien hace algo indebido para con nosotros, es el deseo de responder con venganza y con ataque y con palabras hirientes, porque es lo justo. Yo no me voy a dejar. Pero al actuar de esa manera estamos olvidando el amor de Dios. Dios necesita ayudarnos, necesita cambiarnos. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza en ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza y yo pagaré. Yo creo que esto es para alguien el día de hoy, que necesita ser libre y soltar ese rencor que hay en tu corazón por eso que se hizo o no se hizo, que se debía haber hecho. Este es el amor de Dios en nuestras vidas, que echa de fuera de nosotros todo temor, que echa fuera de nosotros todo aquello que nos enferma, que enferma nuestro espíritu, nuestra alma y nos trae libertad. Dice el versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos de hacer? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Y pon mucha atención a lo que dice el 21. No sean vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien. Familia, cada día tú y yo estamos enfrentando una lucha, estamos librando una lucha. Y esa lucha, muchas veces ni siquiera estamos conscientes que la estamos librando. Y estamos librando esa lucha y estamos perdiendo, porque olvidamos las palabras de Jesús, olvidamos su ejemplo, olvidamos sus principios. Yo no tengo todas las respuestas y tú tampoco las tienes todo el tiempo. Quisiera tenerlas, pero no las tenemos. No tengo todas las respuestas, no tengo todas las soluciones. Pero la palabra del Señor dice, Jesús nos enseña que en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, ¿estás contento? Ama. ¿Estás triste? Ama. ¿Tienes claridad de lo que tienes que hacer? Ama. ¿Tienes confusión que es lo que viene por delante? Ama. ¿Tienes miedo por lo que viene? Ama. Sirve. Es tan claro, tan sencillo. Y ahí es donde tú y yo podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. El amor de Dios para con nosotros. Ahora podemos extenderlo. Somos llamados a amar. El día de hoy quiero que pienses en qué escenario y en qué forma tú tienes que aterrizar esto en tu vida. Quizá el día de hoy tú tienes que soltar un rencor, tienes que perdonar, tienes que liberarte de eso. Quizá el día de hoy tú tienes que dar el paso de servir a alguien que es difícil de servir. Quizá el día de hoy tú tienes que empezar, Dios tiene que ayudarte a expresar ese amor
que se supone de hay en tu corazón, pero que no has sabido expresar, no has sabido comunicar. Dios quiere enseñarte en qué forma, en qué manera tú y yo podemos aplicar esto en nuestra vida el día de hoy. Ya no podemos poner excusas. ¿Sabes por qué no podemos poner excusas? Si Jesús, que murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros, no puso excusas, ¿cuánto más nosotros? Si para Jesús, para alguien era difícil amar, era Jesús en ese momento y Él amó. Nos dice a nosotros, ahora sí, así como yo lo he hecho, ustedes ahora están habilitados para amar así. Romanos, 1 Corintios 13 dice, si yo hablo todas las lenguas angelicales y si hiciera cosas asombrosas, ¿verdad? Y si entregara mi vida para que fuera quemada mi cuerpo, y si hiciera cosas, todo eso, dice, pero no tengo amor, de nada sirve. Es algo tan sencillo, pero tenemos que volver a eso, familia, el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tu amor que el día de hoy recordamos y celebramos. Gracias. Dile con tus propias palabras, dile, Dios, gracias por amarme. Gracias por mostrar tu amor para conmigo. Gracias, Señor, porque aun cuando no lo merezco, tú me amas y me mostraste este amor y nos amaste hasta el fin. Nos sigues amando el día de hoy. Gracias. Gracias porque el día de hoy tu palabra me recuerda no solamente que es importante recibir ese amor, sino también ser conductos de ese amor. El día de hoy aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Dile, haz tu voluntad en mi vida. Padre, úsame como un instrumento de tu amor. Haz un compromiso con Él ahí en tu lugar y dile, Señor, transfórmame, cámbiame, límpiame, moldéame. Haz lo que tengas que hacer para que yo pueda ser un conducto de tu amor para todos, para el que lo merece, entre comillas, como también para el que no lo merece. Aquel que es fácil de amar, pero también para aquel que es difícil de amar. Señor, ayúdame a amar como tú amas. Dile al Señor, dile, Dios, dame más de tu amor, llena mi vida de tu amor. Mi corazón de tu amor, que rebose de amor, Señor, para que fluya de mí. Lo único que fluya sea ese amor. Familia, Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Lo que nadie más puede hacer, Dios puede hacer. Dios puede restaurar. Dios puede limpiar, Dios puede sanar, Dios puede cambiar, Dios puede poner gozo donde hay tristeza, Dios puede poner esperanza donde no hay esperanza, puede traer sanidad donde hay enfermedad, puede poner amor donde hay dolor. Deja que el Señor ponga su amor en tu corazón. Dile con tus palabras, Dios, lléname de tu amor. De Dios, abro mi corazón en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú llenes de tu amor a cada persona que está ahí, incluyéndome a mí. Cada persona que el día de hoy esté escuchando tu palabra, Padre, llénalos con tu amor y que ese amor comience a purificar sus vidas y sus corazones y sus mentes y sus pensamientos y sus experiencias y las cosas y su historia y todo lo que han vivido. Padre, que tu amor comience a traer esa paz y ese gozo que nada ni nadie más puede traer en el nombre de Jesús. Que tu amor comience a llenar todo dentro de ellos, que comience a impregnar todo delante de ellos. Padre, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, que sea tu amor el que nos guía, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu amor que a medida que nos guía, Padre, nos purifique y que saque todo aquello que estorba de nosotros, todo aquello que se ha quedado en nuestro corazón y en nuestra mente que estorba, que no es congruente ni está alineado a tu amor. Padre, quítalo, sácalo a medida que tú nos llenas de tu amor. El amor de Dios es bonito y te sientes bien, pero sabes que el amor de Dios también puede incomodar, porque el amor de Dios viene a ordenar tu vida. Deja que el amor de Dios ordene tu vida. Ordene tus pensamientos, tus relaciones, que ordene tus acciones. Deja que el amor de Dios comience a llenar tu vida. Esa es la respuesta. Dice la historia que el discípulo Juan, el discípulo amado, fue el único discípulo que murió en su vejez. Todos los demás fueron asesinados, fueron martirizados. Pero Juan llegó a su vejez y cuando él ya era anciano, ya era grande en edad, y la gente sabía que era
el último discípulo que había caminado con Jesús, que lo había visto cara a cara, que lo había escuchado, que había hablado con él. Y la gente, la iglesia, tenía en gran estima a Juan. Dice la Biblia, dice la historia, ¿verdad? La tradición dice que él ya era muy anciano y de repente lo invitaban a las iglesias, a las congregaciones, al último discípulo, apóstol, que estaba vivo todavía. Y ya estaba anciano, ya su salud frágil, pero que ahí estaba, y de repente le decían: Juan, pasa, ¿verdad? Y danos unas palabras, dinos algo, enséñanos algo. Y Juan pasaba delante de la congregación, le decía: hermanos, ámense los unos a los otros. Hermanos, ámense los unos a los otros. Y eso era lo que les decía. 2, 3 veces, y luego dice la tradición que él iba y volvía a tomar su lugar. Juan, el que escuchó tantas cosas de parte de Jesús, el que vio tantos milagros, que vio tantas cosas asombrosas que tú y yo nos imaginamos, aquel que fue revelado lo que ahora tú y yo conocemos en el libro de Apocalipsis, esas revelaciones que nadie más sabía, vinieron del corazón de Dios, cosas que el ojo no vio, Él las vio. Enseñanzas, imagínate todo lo que Él escuchó y vivió con Jesús. Pero cuando tenía que enseñar algo decía solamente: ámense los unos a los otros. Entendió de qué se trataba esto. Y a veces tú y yo nos complicamos tanto las cosas, tanto la vida. Pero se trata de eso, se trata de amar, que el amor de Dios en nosotros nos llene y fluya a través de nosotros. Y si estuviera Juan el día de hoy aquí con nosotros, ¿qué nos dirías? Nos diría lo mismo: ámense los unos a nosotros. Y si Jesús estuviera físicamente con nosotros, aquí parado, aquí adelante, me pregunto yo si no nos diría lo mismo que le dijo a sus discípulos ese día, horas antes de morir. Jesús le está diciendo lo más importante a sus discípulos en ese momento. Jesús nos diría lo mismo a nosotros el día de hoy: ámense los unos a los otros. Y así mi propósito de salvación se va a llevar a cabo. La gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, van a creer en mí por el amor que hay en ustedes unos con los otros. Yo sé que eso no es fácil. Es quizá la cosa más difícil, el mandamiento más difícil. Pero ahí está la ley y los profetas se cumplen eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama al Señor con todo tu corazón. Familia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie y nos llene el corazón. Deja que Él siga llenando tu vida cada vez más. Ya no te distraigas tanto en tantas cosas. Abre tu corazón, toma un tiempo en tu día para estar conectado con Dios. Abre su palabra ahí cuando vayas en el carro, cuando estés haciendo lo que estás haciendo, incluso en tu trabajo. Haz tu trabajo diligentemente, pero ahí también ora. Conéctate con Dios y pídele que te llene más. Y vas a ver cómo Él te va a ir llenando más y más de Él, de su amor. Y vas a ver cómo eso va a transformar tu vida, tus interacciones, todo alrededor de ti. La gente va a ser bendecida cuando nos convertamos en conductos de su amor. Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de jueves y nos vemos aquí el domingo sin falta. Sin falta el domingo vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.